¿Qué tal están? Bienvenidos. En este vídeo trataré del tema En busca del yo de Jesús Zamora Bonilla. Es el título de un libro de este filósofo de la ciencia que es profesor de la UNED y que trata del misterio de la mente, la ilusión del yo y otras numerosas cuestiones. En ese sentido, también trata del libre albedrío y es un ensayo provocador publicado en el año 2018. Este libro representa un desafío directo a una de las creencias más profundas y arraigadas de la humanidad, la existencia de un yo sustancial, inmaterial y libre que habita nuestro cuerpo y dirige nuestras acciones. Zamora Bonilla, filósofo de la ciencia, como ya dije, y catedrático de epistemología en la UNED, combina argumentos filosóficos rigurosos con las evidencias más recientes de la neurociencia, la psicología cognitiva y la biología evolutiva para desmontar lo que considera una ilusión perniciosa pero comprensible. En este sentido, hay que señalar que la premisa fundamental del libro es que la mente humana no es un espíritu inmaterial, un alma inmortal o una entidad separada del cuerpo, sino el producto del funcionamiento natural y fisiológico de nuestro sistema nervioso, en definitiva, de nuestro cerebro. Nuestra tendencia a creer que somos algo distinto a nuestro cerebro es una ilusión a la que nos aferramos de forma poco reflexiva, impulsados por mecanismos cognitivos que han surgido a través de la evolución a lo largo de cientos de miles o millones de años y que resultan útiles para la supervivencia, pero engañosos cuando intentamos comprender nuestra propia naturaleza. En el capítulo primero, el libro trata del cerebro como habitáculo y la construcción del mundo virtual. Zamora Bonilla comienza con una reflexión contundente. Vivimos enteramente dentro de nuestro cerebro. Lo que percibimos como el mundo exterior no es el mundo real en sí mismo, sino una realidad virtual construida neuronalmente. El autor utiliza experimentos simples pero reveladores, como la ilusión del dedo doble, para demostrar que nuestras percepciones son imágenes elaboradas por el cerebro, no copias directas de la realidad externa. Cuando miramos un objeto, las ondas electromagnéticas o sonoras estimulan nuestras terminaciones sensoriales, generando patrones de excitación eléctrica que el cerebro procesa en áreas neuronales complejas para construir la imagen que percibimos. Este proceso significa que tanto nuestros recuerdos como las percepciones del paisaje exterior son igualmente interiores. Ambos son construcciones cerebrales. La distinción intuitiva entre dentro de mi mente, recuerdos, imaginación y fuera de mí, objetos reales, es una falsedad instintiva que la ciencia ha demostrado insostenible. Esta comprensión tiene también implicaciones profundas para la noción del yo. Si todo lo que percibimos es una construcción cerebral, ¿qué es el yo que parece estar percibiendo? Zamora Bonilla responde que el yo mismo es otra construcción cerebral, una especie de mapa que el cerebro elabora sobre sí mismo para actualizar constantemente información sobre sus propias necesidades, estado y posición en el entorno. La función biológica primordial de los cerebros es contribuir a que el individuo desarrolle una conducta exitosa en términos evolutivos, sobrevivir el tiempo suficiente para dejar descendencia y para ello necesita tanto un mapa del entorno como un mapa de sí mismo. En el capítulo 2 se trata del mito del espíritu inmaterial. El segundo gran objetivo de Zamora Bonilla es desmontar la creencia tradicional en el alma o espíritu inmaterial. Esta noción que ha dominado el pensamiento occidental durante milenios y que sobrevive hoy en diversas formas religiosas y filosóficas, sostiene que existe una entidad única, inmaterial e inmortal que contribuye a nuestro auténtico ser. Zamora Bonilla argumenta que esta creencia carece de fundamentos racionales sólidos y surge de sesgos cognitivos naturales. También el autor analiza cómo la intuición dualista, la creencia innata de que mente y cuerpo son sustancias distintas, se deriva de fenómenos cognitivos específicos. La dificultad para comprender la materia genera pues también dudas e investigaciones, pero realmente podemos decir que hay una tendencia antropomórfica a personificar procesos abstractos. Sin embargo, estas intuiciones, aunque útiles evolutivamente, no son fiables epistemológicamente. Zamora Bonilla examina críticamente los principales argumentos a favor del dualismo sustancial, el argumento de la invisibilidad, Descartes, el argumento de la conciencia subjetiva y el argumento de la supervivencia tras la muerte. Para cada uno ofrece contraargumentos basados en la neurociencia contemporánea.
Las lesiones cerebrales modifican radicalmente la personalidad y la conciencia, demostrando que la mente depende estructuralmente del cerebro. La conciencia subjetiva puede explicarse como un fenómeno emergente de procesos neuronales complejos y no existe evidencia empírica de supervivencia post-mortem. También la conclusión es clara: no tenemos buenos motivos para pensar que la mente, ya sea llamada yo, alma o espíritu, sea algo distinto al funcionamiento fisiológico normal del sistema nervioso del cerebro. El espíritu es un mito generado por la incapacidad de la intuición cotidiana para comprender la complejidad de los procesos neuronales. También en el capítulo 3 trata del mito del ordenador y las teorías computacionales de la mente. Zamora Bonilla aborda luego una versión más moderna del dualismo, la concepción de la mente como software separable del hardware corporal. Esta analogía o comparación computacional, popularizada por la inteligencia artificial y la filosofía de la mente analítica, sugiere que la mente podría existir independientemente del sustrato biológico como un programa que podría en diferentes ordenadores ser, trasladado. El autor distingue entre dos enfoques principales: el computacionalismo clásico, la mente como procesamiento simbólico secuencial, y el conexionismo, la mente como red neuronal distribuida. Aunque el conexionismo se acerca más a la realidad biológica del cerebro, Zamora Bonilla critica ambas perspectivas por mantener la ilusión de que la mente es algo separable del cuerpo físico, y no lo es. El argumento central contra el computacionalismo es que la mente no es un conjunto de algoritmos abstractos, sino un proceso profundamente encarnado, integrado en la función corporal y situado también en el propio cerebro. En este sentido, la conciencia, el pensamiento y la emoción dependen de la interacción constante entre el sistema nervioso, el cuerpo entero y el entorno físico y social. La idea de grabar tu mente en un ordenador es, según Zamora Bonilla, científicamente absurda. La mente no es información codificada, sino un proceso dinámico inseparable de su sustrato biológico. Y esto es algo incuestionable. El autor también critica la noción de cerebros en una cubeta, un experimento mental que sugiere que podríamos ser cerebros mantenidos artificialmente con estimulaciones eléctricas que imitan la realidad normal. Zamora Bonilla responde que incluso en ese caso hipotético, el yo que experimentaría las cosas sería completamente diferente al actual, porque la identidad personal depende de la historia evolutiva y también de la interacción corporal con el mundo real, no solo de patrones de excitación neuronal aislados. En el capítulo 4 se trata de la esencia del yo, consciencia y libertad. Zamora Bonilla identifica dos cualidades que tradicionalmente se han considerado la esencia del yo y las principales dificultades para el naturalismo: la consciencia y el libre albedrío. Estas dos capacidades hacen que la mente parezca especialmente misteriosa en comparación con otros procesos orgánicos del cuerpo humano, y eso ha sido el refugio último de quienes defienden la existencia de algo más en el ser humano, algo más de tipo espiritual, se entiende. En este sentido, la conciencia es un problema central en la filosofía de la mente, y la consciencia puede ser definida como la capacidad de estar dándose cuenta de algo. Es sin duda el fenómeno más enigmático de la naturaleza, según Zamora Bonilla. El problema difícil de la consciencia también es tratado por David Chalmers y consiste en explicar cómo procesos físicos neuronales dan lugar a experiencias subjetivas cualitativas, los famosos qualia, las sensaciones. ¿Cómo es que la excitación de ciertas neuronas produce la sensación roja del color rojo, el dolor del dolor o la alegría de la alegría? Zamora Bonilla, en este sentido, examina las principales teorías al respecto, teorías contemporáneas, sobre la consciencia. En primer lugar, la teoría de la información integrada de Giulio Tononi, que propone que la consciencia emerge cuando un sistema integra grandes cantidades de información de forma irreducible. La consciencia sería, por tanto, proporcional a la capacidad del sistema para integrar información. Otra teoría, la segunda teoría, sería la teoría del espacio global de trabajo, de Bernard Baars.
y otros, que sugiere que la consciencia emerge cuando la información se pone disponible de forma global en el cerebro, accesible a múltiples sistemas cognitivos, como son, por ejemplo, la memoria, el lenguaje, la toma de decisiones, etc. Una tercera teoría es el panpsiquismo, la idea radical de que la consciencia es una propiedad fundamental de la materia, presente en mayor o menor grado en todos los sistemas físicos, desde electrones hasta humanos. Zamora Bonilla evalúa críticamente cada teoría, señalando que ninguna ha resuelto completamente el problema difícil, pero que todas apuntan en la dirección naturalista. La consciencia es un fenómeno emergente de procesos neuronales complejos, no una sustancia distinta. La consciencia no es mágica, por tanto, sino el resultado de la extraordinaria complejidad del cerebro humano, capaz de construir modelos de sí mismo y también del mundo con un nivel de refinamiento sin precedentes evolutivos. En este aspecto, la ilusión del libre albedrío, por ejemplo, es otra cuestión que él analiza. Es el segundo pilar de la esencia del yo, que Zamora Bonilla desmonta en el libre albedrío. La percepción inmediata de que somos libres para elegir entre alternativas parece tan incontrovertible que el determinismo ha sido históricamente contraintuitivo y difícil de aceptar. Sin embargo, Zamora Bonilla arguye que esta percepción es una ilusión generada por la ignorancia de los procesos neuronales que subyacen a nuestras propias decisiones. En este aspecto, pues también desarrolla más análisis y el autor distingue entre varias concepciones de libre albedrío. Está el libre albedrío, que podríamos denominar libertario, la capacidad de actuar independientemente de causas anteriores, de ser la primera causa de nuestras acciones. Esta concepción es incompatible con las leyes de la física y carece de evidencia empírica. También se puede analizar el libre albedrío desde una perspectiva compatibilista, la capacidad de actuar según nuestras propias motivaciones, sin coacción externa, aunque esas motivaciones estén determinadas por causas exteriores. Zamora Bonilla considera esta concepción semánticamente útil, pero filosóficamente insatisfactoria, porque no salva la intuición original de libertad radical. Zamora Bonilla presenta evidencias experimentales decisivas, como por ejemplo los famosos experimentos de Benjamin Libet y sus réplicas modernas, que muestran que la actividad cerebral que precede a una decisión consciente ocurre cientos de milisegundos antes de que seamos conscientes de haber decidido. Más recientemente también ha habido experimentos de neuroimagen que han logrado predecir decisiones simples varios segundos antes de la conciencia del sujeto de haber tomado la decisión. Estos descubrimientos no implican, por otra parte, que seamos autómatas sin responsabilidad, sino que la percepción de elegir libremente es una narrativa posterior que el cerebro construye para, diríamos, ordenar su propia actividad. La libertad que realmente importa no es la libertad metafísica de ser primera causa, sino la libertad pragmática de actuar según nuestras motivaciones sin coacción externa. Y esta libertad es compatible con el determinismo causal. También en el capítulo 5 del libro se trata del determinismo y del indeterminismo y las leyes de la naturaleza. Zamora Bonilla dedica un apartado crucial a aclarar la relación entre el libre albedrío y las leyes naturales. El determinismo científico, la idea de que todo evento tiene causas suficientes anteriores, según leyes naturales, no es una amenaza para la vida humana, en ningún caso, sino la base misma de la ciencia y también hay que considerar la responsabilidad moral, interpretada correctamente. Además, el autor explica que el indeterminismo cuántico rescata el libre albedrío, ya que si nuestras decisiones fueran indeterminadas, aleatorias, serían aún menos controlables por nosotros que si fueran deterministas, en cierto sentido al menos. La libertad no es aleatoriedad, sino autogobernación,
autodirección según motivos racionales, y este modo de autogobierno individual puede ser completamente determinista. Zamora Bonilla también explora la noción de fenómeno emergente. ¿Puede el libre albedrío emerger de procesos neuronales deterministas de forma que sea algo real y nuevo? La respuesta es matizada. Ciertos patrones de conducta compleja pueden emerger y tener propiedades irreductibles a nivel macroscópico, pero esto no implica que la gente sea la primera causa en sentido metafísico. En todo caso, hay que decir que, por ejemplo, ya en el capítulo 6, trata de la toma de decisiones, mecanismos neuronales de la elección, y es uno de los capítulos más ricos y profundos del libro, donde trata del análisis detallado de cómo el cerebro toma decisiones. Zamora Bonilla integra hallazgos de la neurociencia, de la psicología evolutiva y de la economía conductual para mostrar que las decisiones humanas son el resultado de procesos complejos pero completamente naturales. En este sentido, la función del placer y el dolor está presente en el cerebro, ya que el cerebro valora las acciones según su valor hedónico anticipado, aprendiendo mediante refuerzo qué conductas maximizan el bienestar y minimizan el sufrimiento. Y esto es también decisivo. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.